Hermano Jacob. Y bueno, estamos esperando transmitir mientras ahí se ajusta el internet. Y bueno, quienes vayan llegando a la sintonía, les damos la bienvenida desde ya, esperando en el Señor poder compartir un mensaje que pueda ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la resurrección, acerca del arrebatamiento de la iglesia, eh, pero con respecto al papel que juega Cristo como la primicia de la resurrección. Y quiero ser bien enfático y claro en eso. La primicia en singular. Eh, me quedaba mucho la duda porque hay una interpretación en Estados Unidos que eh, se ha expandido transversalmente en diferentes países con respecto a que existe unas primicias que no es Cristo de la resurrección. Pero es solo por un error de traducción, ¿ya? Escuché esto también un profesor de griego decir esto, tener esta postura, diciendo que las primicias era un grupo de gente resucitada luego de la resurrección de Jesús. Pero vamos a ver bíblicamente que no existe esa palabra, las primicias. No existen las primicias, sino la primicia de la resurrección. Y siempre la primicia de la resurrección va a ser Jesús de Nazaret. Y yo consulté algunos textos, eh, y esto no lo digo por jactarme ni nada de eso, pero es que uno tiene que revisar la información que uno recibe. ¿Ya? Uno revisa la información y ve si es veraz. Eh, no quiero decir el nombre del teólogo porque le tengo una estima muy grande. Eh, Cree en el arrebatamiento. Es uno de los teólogos en español, sobre todo, más populares que hay, o más de mayor peso. No es un error tampoco que quite la salvación, ¿no? Pero sí creo que es necesario enfatizar la importancia que tiene Cristo en la resurrección, y es lo que el apóstol Pablo trata de darnos a entender. ¿Dónde vamos a estar leyendo? Vamos a estar leyendo 1 Corintios capítulo 15, específicamente el tema de la primicia. La primicia, lo voy a recalcar hasta el cansancio, está en el verso 20 y en el verso 23, pero quiero leerlo desde el verso 12. 1 capítulo 15, versículo 12, y a mí me encantaría aprenderme todo 1 Corintios 15 de memoria, pero es muy grande, es muy largo el pasaje, pero quiero ir poco a poco aprendiendo un poquito más. Ya, Dios bendiga a mi hermana Maggie. Ya, Dios le bendiga grandemente. Mire, ahí hay una flor que nos auspició nuestra hermana Maggie. Un florero por ahí. Mi hermana Raquel, esa lámpara que brilla atrás. Así mucha gente nos ha bendecido, ¿ya? Y somos agradecidos con el Señor por cada muestra de cariño, porque uno entiende que no lo hacen solamente para uno, sino para la obra del Señor. Y esa pizarrita a mí me gusta ahí porque me recuerda que uno es un aprendiz, uno siempre está aprendiendo, ¿ya? Y ahí dice básicamente, o Kyrios mu, o Theos mu, oh Señor, oh Dios mío, oh Dios mío. O Kyrios mu, oh Señor mío, perdón, o Theos mu, oh Dios mío. Está en Juan 20:28, ahí en la pantalla siempre se ve al revés. Pero son las palabras que Tomás le dice a Jesús. Y eso siempre me recuerda que Jesús es mi Señor y es mi Dios. No somos solo Jesús, no, pero me recuerda que Jesús es Señor y que Jesús es Dios. Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Amén. Bueno, me gustaría aprenderme en 1 Corintios 15. Ahí mi hermana May nos tiene fe, pero vamos a ver si algún día se puede hacer un poquito más. Quizás no mucho, pero un poquito más. Vamos a estar leyendo la palabra, pero antes vamos a orar al Señor. ¿Ya? Vamos a orar al Señor, pedirle que Él nos guíe, que Él nos hable. Siempre el Señor tiene algo para entregarnos. Oramos al Señor. Padre Santo, Dios amado, te damos infinitas gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque siempre tienes algo preparado para nosotros. Señor, no hay palabras para expresar la gratitud, Dios mío.
Todo lo que tú haces es perfecto, Señor, incluso aquellas cosas que nosotros nos parecen malas, Dios mío. Lo predicábamos el tema pasado. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así como a José, Señor, la soledad, la esclavitud, la traición, la cárcel, le sirvió para llegar al lugar donde tú querías, Señor. Así también entendemos que cada situación, cada tormenta es un impulso, es un trampolín, es una catapulta para llevarnos donde tú quieres, Señor. Si nos mantenemos confiando en ti, Señor, a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Yo te ruego tu presencia desde ya, que inunde nuestros corazones. Paséate, Nazareno, en medio nuestro. Necesitamos de ti. No necesitamos del hermano Jacob. No necesitamos, Dios mío, de un erudito. No necesitamos de un teólogo terrenal, Dios mío. No necesitamos de nada de esta tierra. Necesitamos solamente de ti, de tu palabra, que es fuente de vida eterna. Tu palabra, como lo dice Juan 17:17, que es verdad. Santifícanos en esa verdad. Habla a nuestros corazones, traspasa nuestras vidas, Dios mío. Escudriña lo que está en la mente, la intención del corazón. Tú la sabes, Dios mío. Algunos predican por contienda, dice Filipenses, otros por vanagloria, otros por añadir tristeza a mis prisiones, dice Pablo. Pero de todas maneras, Cristo es predicado, Señor, y Pablo se gloriaba en eso. Pablo estaba agradecido de eso, que de alguna manera Cristo era predicado. Yo te ruego, Señor, que sigas usando a los predicadores. Yo te pido, Señor, que cada vez tu gracia sea derramada, Dios mío, en la boca de tus hijos, de tus siervos, de tus siervas, Dios mío, para dar gracia a los oyentes, Señor. Hay un pueblo hambriento, sediento de ti. Pero tu palabra nos dice, Señor, y yo creo con todo mi corazón que tu palabra es real, Señor. Tú no mientes. Mateo capítulo 5, que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor, habla a nuestro corazón. Necesitamos ese alimento sólido, necesitamos esa bebida, esos ríos de agua viva que sacian nuestra sed. Satisfacen nuestra sed, Señor, nuestra hambre de ti, porque tu palabra nos dice, Dios mío, que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra, y el que cree en ti, Señor, aunque esté muerto, vivirá. En el nombre precioso de Jesús, tu bendición sobre cada vida. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Que el Señor bendiga también a mi madre, que dice mi amado Jesucristo, le bendiga, le use para su gloria. Bendiciones, mi amor. Muchas gracias, mi mamita. Bueno, la amo siempre. Es bueno recordarlo. El día de ayer tuvimos un culto hermoso también. Gracias al Señor se nos dio la oportunidad de poder estar alabando al Señor junto al coro, nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Consuelo, nuestra hermana Macarena, nuestra hermana Camila, los niños, los hijos de nuestro hermano Daniel Turchán, hermano Moisés, mi hermano Aarón, mi hermano Elías, mi hermano Daniel Martínez. No quiero dejar a los niños en general afuera, pero con el coro se nos dio esa oportunidad de poder alabar al Señor y pudimos sentir su presencia, hermano. Fue algo muy lindo. A veces el Señor se mueve en la palabra, a veces se mueve en la alabanza, pero Él se mueve en un corazón que lo necesita. Eso yo entiendo. Él se mueve en un corazón que lo necesita. Vimos a nuestro hermano Daniel Turchán tocado también y alabando al Cordero de Dios, y eso es lo hermoso. Lo hermoso que Él habita en la alabanza de su pueblo, hermano. ¿Ya? Cuando es su pueblo y alabanza a Él, Él se va a mover. Así que nosotros que somos su pueblo tenemos que alabarle con confianza, porque Él está dispuesto a oír la alabanza y moverse, habitar, sentarse como un rey en su trono. Y eso se trataba la alabanza ayer. Faltó quizás tiempo para hablar de la alabanza. Yo fui el torpe que no describió la alabanza que cantamos, pero el salón del trono, ¿ya? Es que la puerta se abre, hermano, para poder entrar ante su trono. El velo se rasga, la puerta se abre y podemos ver su gloria. O sea, es lo que yo predico acerca del arrebatamiento. Para mí, la base central del arrebatamiento, de que la iglesia va a ser arrebatada al cielo, es que el velo se rasgó.
Y estamos bajo un mejor pacto, bajo mejores promesas, dice el libro de Hebreos. Hebreos 10:19, se lo voy a tener anclado en mi corazón hasta que Cristo venga o hasta que me muera. La clave de que la iglesia va al cielo es el velo rasgado, es el cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz del Calvario. Se abre un camino de arriba abajo y nosotros, la iglesia, tiene acceso libre al cielo, desde la oración hasta su muerte y hasta el arrebatamiento. La iglesia tiene libre acceso hasta el cielo. Dios bendiga a mi hermana también, mi hermana Janska, dice el hermano, que el Señor te use en este día. Cariño a cada hermano en sintonía, perdón. Muchas bendiciones también a mi hermanita y a mis sobrinos. Vamos a la palabra entonces que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, verso 12. 1 Corintios 15, verso 12. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, o nuestra predicación, perdón. Vana es también vuestra fe, no sirve de nada, está vacía su confianza. Y somos hallados falsos testigos de Dios, falsos predicadores, falsos hombres que dicen haber presenciado algo que no sucedió. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, dice Pablo. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es vacía. Aún estáis en vuestros pecados. Oh, qué tremendo. Lo leía nuestro pastor ayer, o lo explicó un poco. Verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida, verso 19, solamente esperamos en Cristo, solo en esta vida, no más allá de la muerte, si solo en esta vida esperamos en Cristo, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero el verso 20, y aquí viene la buena noticia, y gloria a Dios por este versículo 20, gloria a Dios por esta buena noticia, mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, está traducido en plural, primicias, pero es en singular, primicia. Él es la primicia, Él y representa la fiesta de las primicias, sí, pero Cristo, Él es la primicia. Se quiso traducir en plural, pero Él es, y va a representar la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, porque Él va a ser el primero en resucitar, va a ser la primicia de Dios de la resurrección de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Va a ser Cristo, no va a ser nadie más, Cristo, el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Lo vamos a ver a lo largo de lo que diga Pablo, de lo que diga la Biblia, no lo que diga yo, no lo que diga un comentario, lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo. No lo digo con desprecio, lo digo con amor, lo digo en honor a la palabra de Dios. Nada más, solo estoy leyendo la Biblia. Estamos interpretando la Biblia. Nada más. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, verso 20, primicias de los que durmieron es hecho. Pero es singular, es primicia. Verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o todos recibirán esa vida. Ojo, no estoy diciendo que la Biblia tiene errores, no, sino que existen diferentes formas de traducirla. Se quiso traducir primicias en plural, pero en realidad Jesús es la primicia. Amén. Espero que se entienda. Porque así, verso 22, lo repito, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23, porque cada uno en su debido orden. Cristo
nuevamente las primicias, pero en realidad es la primicia, luego los que son de Cristo. Muchos se confunden por la coma, piensan que Cristo es una resurrección, las primicias es otra resurrección. No, Cristo es la primicia, o Cristo representa la fiesta de las primicias, porque Cristo es el primero en resucitar de entre los muertos con un cuerpo glorificado. No es Moisés, como dice la tradición judía. No es María, como dice el paganismo, de donde el catolicismo sacó la tradición de la asunción de la Virgen. No son los que resucitaron al resucitar Jesús, tampoco. Esos santos que se aparecieron en la resurrección de Jesús no resucitan con un cuerpo glorificado. Lo hubiera dicho la Biblia, estos al resucitar con un cuerpo glorificado o quedaron vivos eternamente o se fueron al cielo juntamente con Cristo. Pero eso no lo relata la palabra del Señor. Por lo tanto, ellos resucitaron al igual que Lázaro, resucitaron para morir con un cuerpo mortal, no con un cuerpo glorificado, porque Cristo es las primicias o la primicia. Es como cuando se lanza un producto. Se lanza la primicia. Aquí hay un avance de lo que va a suceder. Cristo es el avance de lo que Dios muestra, de lo que va a suceder a la iglesia. Por eso Cristo es la primicia de Dios. Esto es lo que le va a pasar a sus cuerpos. Los voy a resucitar como resucité a mi hijo. Luego, los que son de Cristo. Luego los que son de Cristo. Si esos santos que resucitaron eran de Cristo, bueno, tendría que haberlo incluido, Pablo, pero no. Luego los que son de Cristo. Primero Cristo y luego los que son de Cristo. En su venida. Luego el fin, cuando entregue al reino, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Oh, poderoso Dios. Dios bendiga a mi hermano Carlos Ahumada. Escuchar palabra de Dios, dice mi hermano. Es descanso para el alma. Amén. Muchas bendiciones, hermano Carlos. Bueno, él lo conocí predicando en la plaza de Héroes, como se llama la plaza de Rancagua. Y ayer fue un joven hermano que, bueno, él puede testificarlo, no es que yo aquí lo quiera decir nada fuera de lo... No, él vivía en la calle, hermano, literalmente en la calle, y nos topamos el punto de predicación, el último punto de predicación que hicimos, hermano, el día viernes, y el domingo fue a la iglesia, y él ya se estaba congregando, y yo no lo pude reconocer, porque él vivía en la calle. Me dice, hermano, si soy yo, se saca un gorro que andaba trayendo, soy yo, mire cómo me tiene el Señor, y él estaba en los huesos. Él estaba en los huesos ese día predicando en la calle, me contagió hasta el resfriado que tenía, me acuerdo que oré por él, por otra persona que estaba al lado, pregunté quién quería aceptar al Señor, a mi hermano Carlos lo conocí antes, también predicando en la calle, hermano, a mí me encanta predicar en la calle, me encanta predicar solo porque predico más de una hora, ahí no tengo reloj, no hay tiempo, no hay nadie esperándome, No, el que quiere escuchar, escucha nomás. Me encanta ese predicar en la calle, que te digan, oye, pero yo he escuchado que en la Biblia dice esto y que te hagan una pregunta, hermano. Eso a mí me encanta, no me distrae, me encanta. Me encanta. La diferencia es que ahora por el trabajo que tengo no tengo el tiempo que tenía antes. Antes trabajaba hasta las 2 de la tarde. Ahora trabajo hasta las 6:15, 6:30 de la tarde y ya después me tengo que ir a la iglesia o prepararme para el programa de acá. Entonces, echo de menos eso, hermano, lo echo de menos. Para mí es lo más lindo. No es que no sea lindo predicar con el espacio ahí, el micrófono, en la calle ahora, no me malinterprete. Pero es que uno tiene que apurarse para ir a la iglesia después, tiene que arreglar el equipo, que el equipo se echa a perder, que el equipo no funciona, que esto, que el micrófono, que el cable, que la guitarra, que aquí, que allá, que hay que apurarse. Entonces uno no puede hacer bien el trabajo. ¿Para qué andamos con cosas? Pero no, ahí uno tiene una libertad tremenda, hermano. Y yo le invito a todo aquel que pueda predicar solo, hermano.
ore, ayune, lea la palabra para que no hable de su corazón, lea la palabra y predique. Oh, hermoso, hermano, hermoso, 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 hermoso. Ahí no hay cámara, ahí no hay nada. Usted, Dios y los que escuchen. Así que bueno, así conocí a mi hermano Carlos Humada, así conocí a mi hermana Maggie Rivera predicando en una micro, mire. De los que están escuchando, mi hermano lo conocí predicando en la calle y mi hermana Maggie predicando en una micro. Así que, bueno, creo que algo ha servido quizá. Ya servían al Señor ellos. El joven que fue ayer no. Está apartado de Dios. Pero bueno, eso hace el Señor. Seguimos. Resumidas cuentas, no voy a explicar verso por verso. Pablo nos dice que si Cristo resucita, va a haber una resurrección. Porque se estaba negando la resurrección. Incluso en la carta primera de Timoteo, algunos estaban diciendo, como Himeneo y Fileto, que la resurrección ya se había efectuado. Eran preteristas. Preteristas. ¡Ay, Dios mío, que me gozaba con los preteristas! ¿Qué es preterista? Creer que las profecías de un futuro no son para un futuro, sino que son para el pasado. O sea, que ya se cumplieron en su mayoría en la época de Jesús. Los preteristas parciales me van a decir, no, nosotros creemos que va a haber una resurrección en un pasado. Sí, pero Himeneo y Fileto son sus parientes más cercanos. Dice, los preteristas dicen que Jesús en Mateo 24 vino en el año 70. Sí, es una falacia interpretativa, pero se ríen porque nosotros creemos en el arrebatamiento ante la gran tribulación y ellos creen que Jesús vino en Mateo 24 en el año 70. Y se ríen de nosotros. Nosotros somos los ignorantes que no estamos de acorde a la academia. Me acordé de una película, Locademia de Policía. No sé, no me interesa ser parte de una locademia o una academia. No me interesa. Me interesa ser parte del cuerpo de Cristo, me interesa ser parte de la palabra de Dios, me interesa estar de acorde a lo que la Biblia dice. Entonces decían que la resurrección se había efectuado. Otros negaban que habría resurrección, recuerden los saduceos. Le hicieron una pregunta interesantísima al maestro. ¿Cuál, hermano? Cuente el cagüín. Cuéntela, por favor. Estos que no creían que había resurrección, se acercaron a Jesús haciéndole una pregunta. Que no había resurrección de los muertos, que no había alma, que no habían espíritus. Nada de esto creían estos tipos. Entonces se acercaron a Jesús haciéndole la siguiente pregunta. Maestro, hubo un hombre que se casó con una mujer y este murió sin dejarle descendencia. ¿Por qué le cuentan esta historia? Porque existía una ley llamada la ley del levirato, que cuando alguien moría sin hijos, el pariente más cercano o el hermano tenía que casarse con la viuda para mantener el nombre o el apellido que nosotros conocemos ahora, que antiguamente no existían los apellidos, pero para mantener el nombre de la familia. Eso era la ley, era en el antiguo pacto, como tradición también. Dice entonces que murió este hombre sin dejar descendencia y vino otro, el hermano y se casó con la mujer y también murió. Claramente es una exageración que están haciendo los saduceos que no creían en la resurrección para burlarse de Jesús. Una pregunta capciosa. Una pregunta para atraparlo. A ver, ¿qué es lo que va a responder el maestro? Y ojo que los saduceos van a creer solamente en el Pentateuco. Penta viene, depende de los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y todo lo demás no creían que era palabra de Dios.
Solo los 5 libros. Ojo que muchos judíos modernos creen lo mismo, que solo Dios habló a Moisés y los demás son interpretaciones, dicen algunos. ¿No creen que Isaías, por ejemplo, sea palabra de Dios? Que hablar de Daniel. No, Daniel se equivocó, no es ni profeta. Entonces, se casó el siguiente con la mujer y también este murió y no le dejó hijos. Y así pasaron 7 hermanos. Como no creían en la resurrección, le dijeron, en la resurrección de los muertos, ¿cuál será el marido de la viuda? Le hago la misma pregunta. Si una mujer queda viuda y se vuelve a casar, en la resurrección, ¿cuál será el marido de la viuda? Si fuera real la postura, si fuera real la pregunta capciosa, ¿con cuál de los 7, como dice Armando Alducin, tendría que tener relaciones esta viuda? Eso es lo que dice Armando Alducin. ¿O cuál de los 2? Porque la viuda se puede volver a casar. O la mujer samaritana que tenía 5 maridos. ¿Cuál de los 5 maridos sería el esposo de la mujer samaritana? Nosotros que creemos en el arrebatamiento ante la gran tribulación, ¿cuál será su marido en el cielo? ¿Cuál de los 5? ¿Cuál de los 7? Aquí viene la respuesta de Jesús. Erráis. Se equivocan. Porque ignoráis las Escrituras. Porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Ahí muchos dicen, no, pero es que cuando dicen no serán como los ángeles, no quiere decir que no se van a casar ni no se van a dar en casamiento. Entonces, ¿qué vientres quiere decir Jesús? La expresión casarse y darse en casamiento implica tener una familia, tener descendencia, tener hijos, reproducirse. Implica eso. Pero ellos cerraban porque no conocían los cuerpos glorificados. Ser semejante a ángel. Por eso cuando me dicen los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Pero Hebreos capítulo 1 me dice que los ángeles son espíritus. O sea, ¿nosotros vamos a ser espíritus? No. Pero nuestros cuerpos van a ser de origen espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 1. Si este tabernáculo, este cuerpo terrenal se deshiciere, tenemos un templo, una casa no hecha de manos en los cielos. Cuerpos glorificados. La expresión casarse y darse en casamiento también es utilizada en Lucas capítulo 17. En la venida, antes de la venida del Hijo del Hombre, la tierra estará como en los días de Noé. Comían y bebían, casándose y dándose en casamiento. No dice fornicando, habla del matrimonio, hijos. No se van a casar ni se van a dar en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. ¿Cómo? Aquí viene otro error interpretativo. Hay canciones en Brasil, por ejemplo, que dice, seremos ángeles y querubines allí. No seremos ni ángeles ni querubines allí, porque no vamos a ser ángeles ni querubines. Vamos a ser como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. ¿Qué seremos? Toda una familia. ¿Por qué?
Porque si los cuerpos glorificados tienen hijos, la pregunta es, ¿los hijos nacen con cuerpos glorificados? Lo repito, si en la resurrección se tienen hijos, y ojo que esa resurrección va a ser en el cielo, va a ser llevado en el cielo, ¿por qué no van a poder tener hijos en el cielo? ¿O por qué alguien no puede? Oiga, pero es que, de verdad, no, ya, de verdad que quiero dejarla hasta ahí porque se da cuenta a dónde se puede llegar con la imaginación. Al saltarse lo que dice Jesús, ya no hay límite. No hay límite. Porque si los ángeles pueden tener hijos, la cabeza explota. ¿Me entiende? ¿Seremos familia? Claro. Pero sería una contradicción. ¿Nacerían con cuerpos glorificados? Por eso la Biblia dice no hablar más allá de lo escrito. Dios bendiga a nuestra hermana Mónica que nos saluda. Y ahí Jesús le cita el pasaje de la zarza de Moisés. El pasaje de la zarza, Dios dice, Dios es Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. ¿Seremos familia? Claro. ¿Nos amaremos? Claro. Pero ¿por qué Dios mandó a reproducirse? Para llenar la tierra, sojuzgarla, para que el hombre se hiciera cargo, pero el hombre la echó a perder. Tuvo que venir el postrero Adán. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Y quién dice que en el cielo vamos a estar solos? Para el hombre no es bueno que esté solo aquí, necesita ayuda idónea aquí en la tierra, con un cuerpo de carne y hueso aquí. ¿Vamos a ser familia en el cielo? Sí, en la tierra también. Pero no va a necesitar tener más hijos. Porque la pregunta es, ¿tendrán esa capacidad de volver a pecar y si se rebelan los muchachos ahí? No. La descendencia que Dios le dio en la tierra, si es salva, va a habitar con usted. ¿Me entiende? ¿O no entendió? Espero que le ayude. Yo le pregunté mucho al Señor, hermano, y el Señor me dijo que lo explicara. Yo solo estoy haciendo caso. Cristo resucitó, y porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque Él es la primicia. En la versión que usted lea, la palabra está en singular. Primicia. Primicia. Apargi es la palabra. Verso 23 y verso 20, apargi. Un interlineal griego-español, palabra por palabra. El autor, bueno, es de la Sociedad Bíblica, no me dice el autor. Bueno. Y otro, un comentarista, para que no crean que estoy inventando, solo eso, por eso lo hago. Hernández Ardura también, otro que tengo también. No hay variante en el verso 20 ni en el 23. La primicia o la primicia es Cristo. Cristo es la primicia. El primero en resucitar. Verso 20 y verso 23, siempre la primicia es Cristo, apargi, singular. Cristo es la primicia.
Cristo es la garantía de la resurrección. ¿Cómo lo comprobamos? Si no queda claro un texto, la Biblia explica la Biblia. La Biblia se interpreta con la Biblia. Es verdad que dice Pedro incluso, que era contemporáneo de Pablo, que habían algunos escritos de Pablo que eran difíciles de comprender por la sabiduría que Dios le había dado. Pero algunos indoctos que no conocían la escritura la torcían para su propia perdición. Ojo, no estoy diciendo que estos profesores de griego, que Armando el Duci lo hace por malas intenciones. No, no, no y no. Solo quiero aclarar lo que la Biblia dice. Y cada aclaración que yo haga bíblica es para aclarar una idea bíblica. Eso no es un ataque a la persona, ni decir que Armando Alducin es del diablo, o el otro teólogo que habla de las primicias, que no. Todos estamos para corregirnos mutuamente en un tema doctrinal, en enseñar lo que la Biblia dice y no lo que yo opino, lo que el libro opina, lo que el teólogo opina, lo que el conferencista opina. A mí me interesa lo que la Biblia dice, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Cielo y tierra pasa, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Amén. No es personal. Eso es lo que a mucha gente le cuesta entender. Ver lo personal, el ataque personal. No se ataca personalmente. Se ataca a la idea. Si es verdad, va a sobrevivir a la crítica. Si es mentira, no va a sobrevivir a la crítica. La idea, me refiero a la idea. Amén. Primera de Tesalonicenses complementa la idea. Capítulo 4, verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, complementa la idea de lo que está diciendo Pablo. El mismo autor en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12 al 23 que hemos leído. Más específicamente, verso 20 y verso 23, que Cristo es primicia. El primero en resucitar dice. Primera de Tesalonicenses 4:13, recordemos que muchos habían muerto, muchos cristianos, y querían saber si iban a volver a verse como familia. Claro que sí. Vernos, sí. Estar juntos, claro que sí. Pero usted ya no va a necesitar tener 800 millones de hijos por una eternidad. Porque nuevamente, si se revelan esos tipos, no puede ser, sería injusto que ellos en la gloria nacieran o en el milenio o en el cielo. No, hermano, no, por amor a Dios, no. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que habían partido, muerte o dormir, se le decía al estado del cuerpo, no del alma, del cuerpo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No quiero que estén tristes, que estén llorando como los otros que lloran y que no tienen esperanza. No es que usted no pueda llorar. Nosotros podemos llorar, pero con esperanza de volvernos a ver. Con la esperanza. Nos reconoceremos, algunos interpretan Isaías 66, donde dice, no traigáis a la memoria las cosas pasadas y piensan que no se van a acordar de nadie, que no se van a acordar. No. ¿Por qué aquí yo hago cielo nuevo y tierra nueva? A eso se refiere. Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Pero no quiere decir que vamos a tener una amnesia y que no voy a reconocerme, porque Pablo sí me está diciendo que no me entristezca acerca de aquellos que murieron, aquellos que estoy echando de menos, porque murieron, es normal, es natural. Pero nosotros debemos sufrir, pero con esperanza. Hay una esperanza. Tito 2:13 nos dice la esperanza bienaventurada, la venida de Cristo. Saludo a mi hermana Raquel Mesa, muchas bendiciones, mucho cariño a ella. A Pablo, que estuvo de cumpleaños, gracias por el presente, por el regalito que nos mandaron. Le debemos también un regalo, Pablito. Saludos también a su hija Valesca, amén.
Entonces, lo leemos de nuevo, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 15, verso 20 al 23, lo mismo lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 13, 14. Cristo primero, luego los que son de Cristo en su venida. Porque Cristo es la primicia. No hay primicias, no, es Cristo. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, lo que va a decir Pablo no es un invento de él. Esto no lo aprendió de Gamaliel, esto no lo aprendió de persona alguna, no. Como dice también Gálatas capítulo 1, versículo 11, porque el evangelio que os he predicado os he anunciado, no lo aprendí de carne ni de sangre, sino del Señor Jesucristo. Lo que voy a decir ahora, dice Pablo, es palabra del Señor. Y eso es lo que vale, la palabra del Señor. Lo que decía nuestro pastor cuando se derramó el Espíritu Santo la semana pasada. Estas cosas están escritas para que en mí tengáis paz. Estas cosas están escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que en Él tengáis vida. Estas cosas se escribieron para que tengamos seguridad, para que tengamos esperanza, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. No es opinión, no es mi opinión, no es opinión humana. Es palabra de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y Pablo aquí se incluye, y usted y yo nos incluimos también, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no estaremos antes que ellos, no ocuparemos el primer lugar, no precederemos a los que durmieron, a los muertos en Cristo. Verso 16, famoso pasaje, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra es arpagisómeta, arrebatados, tomados por la fuerza. Siempre cuando esa palabra es ocupada para Dios, siempre implica, a excepción del libro de Hechos capítulo 8 con Felipe, que no habla del arrebatamiento de la iglesia ni de la resurrección, sino que habla de que Felipe fue llevado a Azoto, que es la actual Asdod en Israel. Pero por el Espíritu fue arrebatado y llevado de una ciudad a otra. Pero en todos los otros pasajes bíblicos, cuando Dios habla del arrebatamiento, habla de Dios arrebatando a su pueblo, o arrebatando a Jesús, o arrebatando a Pablo al tercer cielo. Ve Apocalipsis capítulo 12, Jesús es arrebatado para Dios, llevado al cielo. Vea también 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 y verso 4. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Nosotros los que vivimos seremos arrebatados por el poder de Dios. ¿Cómo ocurrirá eso? Disculpe que está lento el internet. Pero el arrebatamiento va a ser más rápido que este internet. 1 Corintios 15:51, lo leyó nuestro pastor ayer. He aquí, os digo un misterio. Aquí les cuento un secretito, dice Pablo. Algo que le decimos a los que se están iniciando en el Evangelio. Aquí viene el misterio. Escúchelo bien, que corra la voz. No todos dormiremos. No, pero si dice Hebreos 9:27 que está establecido que todos los hombres... No dice que todos los hombres. ¿Y dónde está Enoc? ¿Y dónde deja Elías? Ah, son excepciones a la regla. Ay, es que hay una excepción. El misterio es el siguiente, no todos dormiremos. No todos vamos a morir. Es que se tiene que morir. Solo Dios sabe, porque si pasa lo que dice Pablo, no todos moriremos.
pero todos seremos transformados, todos. Los muertos y los vivos. Usted y yo que está escuchando el programa, vamos a ser transformados. ¿Sabe por qué? Seremos transformados. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, dice Romanos 8:11, vivificará también, llenará de vida nuestros cuerpos mortales. Pero todos seremos transformados, los vivos y los muertos. Todos los que somos de Cristo, este cuerpo será absolutamente cambiado. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya nada le dolerá, ya no habrá más médico al cual acudir, ya no habrá FUSAT, ya no habrá Red Salud, ya no habrá hospital regional, ya no habrá medicina médica, ya no existirá la Organización Mundial de la Salud. No, porque al lugar que vamos estará Jehová, que es nuestro sanador, y por el cual también, dice Isaías 53, verso 4 al 6, que por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Usted cree que el que está con cáncer y viene el Señor y lo arrebata, lo va a arrebatar con cáncer al cielo? ¿Usted cree que el paralítico, cuando venga el Señor y lo arrebate al tercer cielo, va a ser arrebatado paralítico? ¿Usted cree que el cojo, usted cree que el que le falta una pierna, cuando venga el Cristo de la gloria, con su voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y descienda del cielo, y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes? ¿Usted cree que si un muerto resucita, aquel que le falta una pierna en el aire, esa pierna no va a ser restaurada? Aquel manco que le falta una mano, ¿usted cree que ese manco no va a recibir su brazo? ¿Acaso usted cree que, por ejemplo, el predicador de Australia, Nick Vujicic, que le predica las últimas horas de vida al conductor número 1 de la televisión chilena, años atrás, Felipe Camiroaga, ¿usted cree ese muchacho que nació sin brazos ni piernas, al ser arrebatado del cielo, Dios se lo va a arrebatar sin brazos ni piernas? No, en el momento en que suene esa trompeta, en el momento en que suene la voz, la voz de mi amado, como dice Cantares, he aquí la voz de mi amado. Cuando suene la trompeta, cuando la voz de mi amado se escuche, oh, esos brazos y esas piernas estarán ahí, serán glorificadas. Por eso Él es la primicia, Él es la garantía de que resucitaremos, es la garantía de que seremos glorificados. Oh, no. Eso es el Evangelio. Lo digo de nuevo. 1 Corintios 15:51. Y aquí os digo misterio. Misterión es la palabra. Sencilla, misterio traducida. No todos dormiremos. No todos vamos a morir. Pero todos, absolutamente todos, seremos transformados. Con este cuerpo que tengo, sí, ese cuerpo que usted tiene lo van a transformar completamente. En un momento, sí, todos seremos transformados. En un momento. Pero ¿cómo va a ser? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero qué significa un momento? Un abrir y cerrar de ojos. La palabra momento, un momento, es un átomo de tiempo. Para los griegos el átomo indicaba algo indivisible, la fracción más pequeña de la materia, en este caso la fracción más irreducible de tiempo que usted pueda contar.
lo más rápido que se le venga a la mente, así de rápido va a ser el arrebatamiento. Por eso algunos se burlan y dicen, ¿cómo hablan de arrebatamiento secreto, arrebatamiento secreto? Bueno, usted puede ver esa particularidad de momento, de átomo, de tiempo que Pablo dice, no. Aunque el término textualmente no está en la Biblia, pero si Pablo dice que va a ser así, un abrir y cerrar de ojos, un átomo de tiempo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es que él no tenía otra forma de graficarlo. Como un relámpago. A la final trompeta. Oh, al final de la última trompeta del Apocalipsis. No. No. Números capítulo 10 nos habla al menos de 3 toques diferentes de trompeta. Uno para ir a la guerra, otro para hacer marchar el pueblo, otro para reunir al pueblo. Nosotros seremos reunidos. Las trompetas del Apocalipsis son de guerra. Son de guerra. El llamado para reunir era diferente. Teruá y tequiá creo que son las palabras, puedo estar equivocado, pero viene de taca. Y el otro viene de teruá. Completamente diferentes los sonidos. Así que las trompetas del Apocalipsis de guerra no son las mismas trompetas que nos van a llamar a la gloria. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Hermanos, que en mi iglesia no tocan instrumentos, se tocará la trompeta. Hermanos, es que mi tradición dice que no hay que tener instrumentos, porque se tocará la trompeta. O sea, Dios tiene trompetas. O sea, Dios tiene instrumentos. Y en Números capítulo 10, Dios instruye al pueblo a hacerse trompetas. Ve Apocalipsis donde van a haber arpas en las manos, arpas. Es que en mi iglesia no tocan esos instrumentos, van a haber arpas. ¿Y sabe por qué va a haber arpas, va a haber trompetas? Porque el único digno de alabanza no es su congregación, ni la mía, ni usted, ni yo. Es el que está sentado en el trono y el Cordero que está a la diestra de Dios, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes que representan a la iglesia, y los seres vivientes, esos seres que también vio Ezequiel. Algunos dicen pueden ser diferentes. Se postran. El capítulo 4, arrojan sus coronas delante de él. Cuando Cristo venga, dice segunda de Tesalonicenses capítulo 4, que el Señor nos dará la corona aquel día. No solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. ¿Para qué? Para hacer eso mismo. Arrojar mi corona a los pies de aquel que murió en un madero. Aquel que dejó traspasar sus manos y sus pies. Aquel rey de gloria del Salmo 24, aquel pastor del Salmo 23, pero aquel horadado de manos y pies del Salmo 22, y aquel rey que se goza o que danza en la presencia de Dios del Salmo 21. Aquel coronado de gloria y de honra del Salmo capítulo 8, aquel que es llamado Hijo de Dios en el Salmo capítulo 2. Aquel que está sentado a la diestra del poder de Dios del Salmo 110, verso 1. ¿Le parece que no es palabra de Dios esto? Por eso termino. Mateo 27. Cuando Cristo hubo tomado el vinagre, dice Juan 19, y viendo que estaba todo consumado, Juan 19:30, Jesús dijo, consumado es. Mateo 27, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el espíritu de Cristo fue al Padre. Cuando todo estuvo hecho y el precio fue pagado, de repente la tierra se nubló.
Dice Lucas que el sol se oscureció, o literalmente en el texto griego dice se eclipsó. Es que, hermano, la NASA todavía no descubre ese eclipse. A mí no me interesa lo que la NASA dice. A mí me interesa que la Biblia dice que el sol se eclipsó. Yo no sé que lo eclipsó. Yo no sé que retrotrajo su resplandor. Pero ante la muerte del dador de la vida, como dice Hechos capítulo 3, verso 15, como dijo Pedro predicándole a los religiosos judíos, ustedes mataron al dador de la vida, viendo al dador de la vida entregar su vida, pero no solamente entregar su vida, porque Hebreos 2:14 dice que por medio de la muerte, él no solo estaba muriendo, sino que estaba venciendo a través de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, estaba venciendo a Satanás, y no que Satanás pudiera igualarse a él, sino que le estaba quitando todo dominio, le estaba quitando toda autoridad, todo terreno, todo lo esclavizado por el diablo, todos los esclavos del pecado, todos los que le pertenecían por derecho, porque la paga del pecado es muerte. El diablo es el padre de mentira, y todo el que practica el pecado, según primera de Juan 3:8, es del diablo. Pero para esto apareció Sakaya Levaisika Rabasía, el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Cristo arrebatándole la alma al infierno, Cristo comprándolos de vuelta. Sakaya Levaisika Rabasía, Cristo trayéndola a la casa del Padre. Y Cristo le dijo al condenado que estaba al lado de él en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque cuando mi Cristo expiró, de repente la tierra no aguantó. De repente la tierra se empezó a estremecer ante la presencia, como dice el Salmo 107, si no me equivoco, del Dios de Jacob. Ante la presencia del Dios del cielo, hasta las piedras se parten. Las piedras tuvieron que partirse. La tierra tuvo que abrirse. Y el gran velo del templo, que según Josefo ni siquiera yuntas de bueyes podían partirlo, se rasga de arriba abajo y se abre un camino al cielo, según Hebreos 10:19, para que a través de la sangre del Cordero de Dios podamos entrar por ese camino de santidad, limpios por su sangre, limpios por su sangre, limpios por su sangre. Y ahora, según Hebreos capítulo 4 versículo 15, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde está sentado el Rey de Gloria a la diestra del poder de Dios, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando suene esa trompeta, los cielos tienen que estremecerse, la tierra tiene que estremecerse, los ángeles del cielo vienen con Cristo, esa voz de mando, esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios suena, los muertos en Cristo resucitan primero, los cuerpos de nosotros son glorificados, somos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y atravesamos los cielos, porque Él abrió los cielos para hacernos sentar en los lugares celestiales con Cristo, como está escrito en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 18-20. ¿Le parece un comentario bíblico? ¿Le parece palabra de Dios? Clemente creía que la iglesia iba al cielo. Pastor de Hermas creía que la iglesia podía ser librada de la gran tribulación. Scofield juntó estas enseñanzas: si se puede librar de la gran tribulación y se puede ir al cielo. Pablo dice que Él nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 5:9. Apocalipsis 3:10 se nos libra de la hora de la prueba. O sea, no permite que estemos en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si no vamos a estar sobre la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, es porque no vamos a estar en la tierra. Después de estas cosas, escribe las cosas que sucederán después de esta, dice el ángel a Juan en Apocalipsis capítulo 4. ¿Después de qué cosas? Después de la era de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 nos habla de la iglesia en la tierra. Apocalipsis capítulo 4 nos habla de Juan arrebatado al cielo. Apocalipsis capítulo 4 nos muestra el cielo. Apocalipsis capítulo 5 nos muestra el Cordero de Dios y a los 24 ancianos que están alrededor. Apocalipsis capítulo 6 nos muestra los sellos desatados sobre la tierra. Posteriormente a los sellos vienen las copas de la ira del Cordero. Pero antes de empezar las copas de la ira del Cordero, Apocalipsis capítulo 6 nos muestra que el día de la ira ha llegado, la ira del Cordero. Y la iglesia no está
para recibir la ira del Cordero, sino está para recibir, oh bendito Dios, la salvación del Cordero, ir a la casa del Padre que Él fue a prepararnos en Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. Aunque Ireneo de León no creía exactamente lo mismo que nosotros, Ireneo de León, puede ser capítulo 5, verso 36 más o menos, interpreta 1 de Juan capítulo 4, versículo 3, como Cristo llevándose a la iglesia al cielo. Sí, él habla de la gran tribulación, sí, como anterior, pero nos habla de 3 tipos de salvados, unos que estarán en la tierra, otros que estarán en la ciudad celestial y otros que estarán en el cielo. Pero nosotros, interpretando correctamente la palabra de Dios y yendo fuera de todo comentario humano, entendemos que Cristo prometió a sus discípulos ir a buscarlo y tomarlos a sí mismo para que donde Él está nosotros también estemos. Y esa palabra tomarlos es para lambano, viene de para lado, lambano tomar, tomar junto a. Los tomaré conmigo y los voy a llevar al cielo. Cuando venga será el instante, no será 1000 años después que nos va a llevar al cielo, no, antes del milenio, antes de la gran tribulación nos lleva al cielo. Porque la ira del Cordero es para los habitantes de la tierra, la ira del Cordero es para aquellos que desobedecieron. La ira del Cordero no es para la esposa del Cordero. A la esposa del Cordero le esperan las bodas del Cordero en el cielo, para cumplir así el Salmo 45, donde la novia se presenta delante del rey para ir al palacio del rey. Así como Isaac tomó a su esposa y la llevó a la casa de sus padres, así Cristo viene a tomarnos para llevarnos a la casa de su Padre. Y luego de la tribulación, Juan dice en Apocalipsis 19:11, para terminar, entonces vi el cielo abierto. Cuando Cristo diga, ya maté a ese pajarraco, como decía el hermano Gille, ya lo envía al lago de fuego junto a su falso profetucho. Todos esos falsos profetas de los ministerios de la prosperidad, todos esos falsos profetas de G12, todos esos pagados por el Vaticano que no voy a dar nombres, pero ustedes saben quiénes son y ellos mismos saben quiénes son. Si ustedes no se arrepienten, le espera el mismo camino que el falso profeta, el lago de fuego. Le espera el mismo camino que el anticristo, el lago de fuego. Pero Apocalipsis 17 dice que los que están con Cristo son santos, justos y fieles. Los que vienen con Cristo, dice Juan en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel. Él no es infiel. Él es fiel. Él no traiciona. Él cumple lo que promete. Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Como ha juzgado y ha peleado todas mis batallas, las suyas. Con justicia juzga y pelea. Y ya ganó en la cruz. Ya ganó en la cruz. Y los ejércitos celestiales, montados en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, limpio y resplandeciente, le siguen. Porque en Apocalipsis 19:8, lino fino son las acciones justas de los santos que van a las bodas del Cordero. Y en Apocalipsis 19:11, los santos vienen con el Cordero. Le siguen montados en caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y sus ropas están teñidas en sangre, como quien ha pisado el lagar. Según Isaías 63, él viene de Don y de Borsa, del sur de Israel, pisando el lagar, trayendo juicio a las naciones. Por eso tiene las vestiduras teñidas en sangre. Pero termina diciendo que en su muslo y en su vestidura tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Rey de los Reyes. ¿Quién va a estar de presidente ahí? Boric, Kass, Matei, un comunista, no me interesa. Rey de Reyes, se tienen que doblar. ¿Quién va a estar de presidente en Norteamérica? Trump. ¿Quién va a estar de presidente? No me interesa. ¿Será un comunista? ¿Será uno de izquierda? ¿Quién estará de presidente en Israel? ¿Será Netanyahu? ¿Será otro? No me interesa.
todos tendrán que doblar rodillas ante Cristo al lago de fuego, Satanás atado por 1000 años, porque Él es el Rey de los reyes, Él es Señor de señores, Él viene venciendo, Él los vencerá y nosotros vendremos con Él a reinar por 1000 años y luego la eternidad. Que el Dios del cielo les bendiga. Será hasta una próxima